Hola chicos, ¿cómo están? Para el tema de hoy día vamos a estar viendo lo que son las infecciones de la piel y los tejidos blandos. Como ya saben, mucho mejor si es que vamos llevando la clase junto a la guía y de paso así van corrigiendo o rellenando también su guía. En esta clase vamos a tener, como siempre, primero vamos a ver los objetivos. Y aquí nos indica que al finalizar esta práctica ustedes van a ser capaces de identificar la flora normal de la piel, identificar los principales agentes patógenos productores de infecciones en la piel y tejidos blandos, describir los procedimientos de toma de muestras en estas infecciones para realizar el examen bacteriológico y también van a poder interpretar los informes de laboratorio y casos clínicos. Nuevamente ya les había comentado que a partir de lo que fue infecciones respiratorias en todos los temas íbamos a tener casos clínicos para resolver y aquí se cumple esto. Vamos a tener unos 3 casos de distinta complejidad y vamos a poder ver lo que son las infecciones de la piel y tejidos blandos. Bueno, para empezar, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, lo va a revestir en su totalidad prácticamente, por lo menos en lo que es la parte externa, y va a brindar protección de barrera contra el medio externo, como ser radiación ultravioleta, traumatismos, agentes infecciosos, y además forma parte de los mecanismos de regulación hídrica y de temperatura corporal. La estructura de la piel en el ser humano ocupa una extensión de 2 metros cuadrados y pesa 4.1 kilogramos, solamente la piel. Tiene un espesor que oscila entre 0.5 en los párpados, que es la parte más delgadita, y 4 milímetros en el talón, o sea, casi medio centímetro de grosor tiene la piel en el talón. También lo que podemos hablar un poco de la piel es que cuenta, ¿no?, con distintos receptores que van a, van a señalar en cuanto hay diferentes sensaciones, cambios de temperatura, cuando hay traumatismos, pequeñas molestias, cuando hay dolor y distintas situaciones. Posee 3 capas. La primera, la más externa, es la epidermis, que es la que brinda la función de barrera protectora, y sobre esta también vamos a tener lo que es la flora normal de la piel. Luego se encuentra la dermis, que brinda la mayor parte del volumen de la piel, es la capa más gruesa y es una fuerte capa de tejido conectivo. Y por último tenemos la hipodermis, o el tejido subcutáneo, que es la capa más profunda de la piel y contribuye al equilibrio de la temperatura corporal. Y algo que sí es que muchos libros no siempre van a considerar a la hipodermis como tal siendo parte de la piel, sino lo consideran a este tejido subcutáneo aparte. Pero bueno, la información normal que se maneja es que son 3 capas. Veamos sobre la localización de las infecciones. Las infecciones de piel y partes blandas forman un conjunto muy amplio de cuadros clínicos con distinto pronóstico que afectan a la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda y el músculo estriado. Los agentes etiológicos pueden ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Nosotros vamos a estar hablando de las bacterias. Aquí en esta imagen, que la tienen ustedes en su guía, podemos ver en la parte de la izquierda las distintas capas de la piel. Tenemos la epidermis, la dermis, esa grasa subcutánea, y debajo de esta grasa subcutánea, o también llamada hipodermis, ya viene a encontrarse lo que es el músculo. Ahora, las infecciones van a ser causadas por distintos agentes etiológicos y hay algunos que sí pueden causar distintas infecciones y hay otros que solo van a causar un cuadro clínico y ya es un poco más fácil de identificarlos. Ahora, por ejemplo, en lo que viene a ser la parte más superficial, tenemos al impétigo, que va a afectar, aquí vemos solamente a lo que es la epidermis, y hay 2 agentes causales para esta enfermedad, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes.
Luego está la foliculitis, que la foliculitis ahí vemos que va a afectar lo que es la dermis y puede llegar inclusive a lo que es la grasa subcutánea. Eh, para esto, la foliculitis afecta al folículo piloso, es decir, a la raíz de cada velito, y la foliculitis puede ser causada por el Staphylococcus aureus. Luego está la erisipela, que igual va a afectar a lo que es la dermis. Esta es una infección específica por Streptococcus pyogenes. Y luego está la celulitis, no la celulitis que aparece en las piernas, qué sé yo, sino celulitis, enfermedad que puede ser que afecta a la parte inferior de lo que es la dermis y a lo que es el tejido celular subcutáneo, y va a ser causada por el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus mayormente. También hay otros agentes etiológicos, pero estos dos son los principales. Y luego está la fascitis necrosante, que va a afectar a lo que es la fascia del músculo estriado y va a ser causada por el Streptococcus pyogenes o también por distintos componentes de la microbiota intestinal. Ahora, de acá, ¿qué les puedo dar? Lo que viene a ser foliculitis es pregunta de examen. Eh, estas infecciones, en general todas las infecciones específicas e inespecíficas, ustedes tienen que saberlas sí o sí. Y a la doctora le gusta bastante preguntar estas infecciones. Así que es mejor que las manejen muy bien. Los agentes y cuáles son las infecciones específicas o inespecíficas del Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. La severidad de estos cuadros va a variar ampliamente, desde una simple erupción cutánea superficial como ser el limpétigo, hasta infecciones profundas y necrotizantes que van a necesitar, por ejemplo, amputaciones y demás. Los clásicos hallazgos de eritema, dolor y calor a la palpación asociados frecuentemente a síntomas sistémicos son claves para el diagnóstico clínico. Es decir, en estas infecciones lo principal que vamos a ver va a ser el eritema, que ustedes ya saben es esa coloración rojiza de la piel, el dolor y lo que viene a ser el calor, el aumento de temperatura. Esto se da porque se están llevando a cabo procesos inflamatorios. Y cuando tenemos estos hallazgos, estos indicios de que hay una inflamación, sumado a síntomas sistémicos, pongamos una fiebre, por ejemplo, esto nos va a ayudar con el diagnóstico. Ahora, según los cuadros clínicos, aquí esto es lo que les decía, ¿no? El impétigo y la foliculitis afectan a la epidermis, la erisipela y los forúnculos van a afectar a la epidermis y a la dermis, la celulitis al tejido celular subcutáneo y la celulitis necrotizante al tejido celular subcutáneo hasta la fascia muscular. La celulitis necrotizante ya va a causar total muerte del tejido. Aquí tenemos algunas imágenes que creo que las tienen en su guía. Ahí podemos ver cómo es que se presenta una erisipela en los miembros inferiores, la foliculitis ahí que afecta a los folículos pilosos, y ven lo blanquito ahí que podemos ver vendría a ser pus. Lo normal, según lo que he estado revisando, es que en la foliculitis no suelen ser muy severas, solo afectan superficialmente y con algún que otro tratamiento, más que todo cuestiones de higiene personal, pueden desaparecen y usualmente no dejan cicatrices, a no ser que uno se le esté rascando, no sé, ahí vemos esa costrita, yo creo que eso sí deja cicatriz. Bueno, eh, luego aquí tenemos el impétigo ya saben, es común en los niños y bueno, es así como se ve. Mm, no es nada bonito visualmente. Pero bueno, igual afecta solamente a la superficie de la piel, a lo que es la epidermis.
Luego aquí tenemos nuestro absceso cerrado. Los abscesos son los puchichis. Yo creo que han escuchado, ¿no?, que son los puchichis. Y bueno, a la izquierda tenemos el absceso cerrado y a la derecha tenemos los abscesos abiertos, es decir, ya ahí podemos ver cómo sale el pus y todo eso. Siempre que haya pus es como un indicio de infección. Y bueno, tenemos aquí también nuestras quemaduras. Las quemaduras suelen ser causadas por esta bacteria, la Pseudomonas aeruginosa. Y este es un bacilo gram negativo, no fermentador, que causa bastantes problemas en los que son los ambientes hospitalarios. Normalmente tienden a ser muy resistentes a los tratamientos antibióticos y eh, son infecciones un poquito complicadas de tratar. Dice que el olor de estas heridas que están infectadas con Pseudomonas aeruginosa poseen un olor a frutas. ¿Qué tan cierto será? No lo sé, pero eso es lo que he escuchado repetir varias veces a un sinfín de doctores, y al leerlos también dice huele a frutas. Pero bueno, eso tengo pendiente ver si es real o no. Luego aquí está el síndrome de piel escaldada. No sé si se acuerdan cuando avanzaron lo que fue el Staphylococcus aureus, el síndrome de piel escaldada, que es causada por la toxina exfoliativa de esta bacteria. Y normalmente se da en lo que son neonatos o niños pequeños y dura alrededor de 7 días a 10 días. Y luego el epitelio va a recuperarse y tengo entendido que no deja cicatriz. Y a la derecha tenemos nuestra gangrena gaseosa causada por lo que es el Clostridium perfringens tipo A, y es causada por la toxina A. Normalmente en estos pacientes lo que se realiza es una intervención quirúrgica y se amputa las zonas afectadas, porque ustedes saben, esto es tejido muerto y la infección va a avanzar nomás, así que lo mejor es cortar todo desde un inicio. Ahora veamos los signos de infecciones en piel y tejidos blandos. Acuérdense que los signos son las manifestaciones objetivas, es decir, son cosas que nosotros podemos medir y las podemos observar nosotros como médicos al realizar la exploración física. En cambio, los síntomas son cosas subjetivas que siente el paciente, por ejemplo, el dolor. Ahora, por otro lado, la fiebre o el eritema sí son observables, así que estos son signos. El dolor viene a ser un síntoma, las náuseas son síntomas, los mareos son síntomas. Eso quiero que les quede bastante claro porque ayuda en lo que es más o menos la identificación de los cuadros clínicos y demás. Aquí tenemos un gráfico con distintos tipos de lesiones cutáneas que se pueden dar. Los que están con rojo son las lesiones primarias y los que vienen con azul son las lesiones secundarias a otra patología. Entonces, en las primarias tenemos las famosas máculas y pápulas. Estas son las más pequeñitas, no están rellenas de líquido ni nada y muchas veces pueden pasar inclusive desapercibidos si es que están en cantidades pequeñas. Ya si se extienden un poco más ya se las puede ver. Luego podemos ver los nódulos, tumores, vesículas, las vesículas que están llenas de líquido, las bullas y el abón. Y luego en las secundarias tenemos las escamas, las pústulas, costras, úlceras, cicatrices, escoriaciones y fisuras. Yo creo que esto de acá se los voy a pasar para que revisen los distintos tipos de lesiones. Y acá tenemos como un esquema de flujo
de los criterios que tenemos que tomar en cuenta para clasificar a las distintas lesiones de la piel. Esta es de las lesiones primarias, que son lesiones que aparecen, no voy a decir por sí solas, son las lesiones como que son su cuadro individual. En cambio, las lesiones secundarias requieren de que haya existido algún otro cuadro antes que ellas aparezcan. No sé si me doy a entender. Pero bueno, veamos. Las lesiones primarias tenemos de contenido sólido y de contenido líquido. Cuando tenemos una de contenido sólido, tenemos que ver si se eleva o no respecto a la piel. Si es que no se elevan y mide menos de 1 centímetro de diámetro, a esto vamos a llamar una mácula. Si no se eleva pero tiene más de 1 centímetro de diámetro, esto es una mancha. Ahora, si es que se eleva muy poco respecto a la piel, igual vemos el tamaño. Si tiene menos de 1 centímetro de diámetro, esto va a ser una pápula, y si tiene más de 1 centímetro, llamamos una placa. Ahora, si es que esta lesión desaparece en menos de 24 horas, se llama un abón. Bueno, ahora, si es que es bastante clara la elevación respecto a la piel, si la podemos palpar, la podemos ver, se llama un tumor, que es un nódulo agrandado. Y si solamente se palpa, es solo un nódulo. Ahora, respecto a las lesiones primarias que tienen contenido líquido. Si es un contenido seroso o hemático, hay distintas lesiones que pueden tener esta clase de contenido. Si es que es así como líquido medio transparente, como una agüita, o ya hemático que tiene un poquito de sangre o rastritos de sangre, si mide menos de medio centímetro de diámetro, va a ser una vesícula, bastante pequeña. Pero si tiene más de medio centímetro de diámetro, va a ser una ampolla. Ahora, si es que son un gran número de ampollas, a esto se llama una flictena. Ahora, en caso de que la lesión tenga un contenido purulento, a esto llamamos una pústula. Y si hay cualquier otra clase de contenido, es un quiste. Pero bueno, esto es más o menos como para que tengamos una idea de cuál es la diferencia. Esto no se los vamos a preguntar. Creo que va más a dermato. Pero ya. Y luego están las lesiones secundarias, que pueden ser transitorias. Si es que se desprenden por sí mismas, son escamas, pero si no se desprenden por sí mismas, luego de un determinado tiempo van a ser costras. Ahora, si es que en estas lesiones secundarias, que son la evolución de otro proceso, hay tejido desvitalizado, si es que es un tejido que queda medio amarillo, va a ser un esfacelo, pero si queda negro es una escara. En Anthrax, ¿no? Hablan de su escara, la escara que deja esta infección. Luego, en las lesiones secundarias podemos ver que pueden llegar a ser permanentes. Si hay piel endurecida, es una esclerosis. Y si no hay piel endurecida, tenemos que observar la forma de esta lesión. Si es lineal, es una fisura. Si es solamente superficial, va a ser una erosión. Y si es bastante profunda, es una úlcera. Esta parte de acá, esto lo van a ver en pato, eso sí les puedo decir. El resto, no tanto. Ahora, esto es lo que tienen en la guía: máculas, pápulas y nódulos. En las máculas vamos a ver que son áreas planas, circunscritas, donde la piel cambió de color, miden menos de 1 centímetro de diámetro, esto ya se los había dicho, y cuando es mayor a 1 centímetro se denomina mancha. Ahora, aquí esta señora, ven, esto claramente tiene más de 1 centímetro de diámetro, así que esto vendría a ser una mancha. En las pápulas vemos que son elevaciones pequeñas y sólidas, acuérdense, no con líquido, de la piel, que tienen menos de 1 centímetro de diámetro.
es el estadio inicial de la formación de la pústula. La pústula ya habíamos visto que eso sí tenía contenido líquido, tenía un contenido purulento, y pueden ver sus pápulas. Ahora los nódulos son elevaciones de la piel sólida, pequeña, pero mayor a 1 centímetro de diámetro. Involucra capas más profundas de la piel, no solamente la epidermis, también va a involucrar a la dermis. Luego tenemos aquí las pústulas, que son elevaciones pequeñas de la epidermis que contienen pus, pueden ser superficiales o profundas. Ya si son profundas no solo comprometen a la epidermis, claro, ¿no? Van a comprometer a la dermis también. Acuérdense, la pústula es la evolución de la pápula. Ahora las vesículas son parecidas a las pústulas y son elevaciones pequeñas de la piel pero que contienen líquido transparente. Acuérdense de eso, la pústula contiene un líquido purulento, contiene pus. En cambio las vesículas es un líquido transparente, es un líquido ceroso. Y por último la costra, que es una lesión que se produce por desecación de exudados. Estos exudados pueden ser sanguinolentos o serosos. Ahora veamos la clasificación de las distintas infecciones de piel y partes blandas que pueden haber. Ya habíamos dicho que pueden ser primarias o secundarias. Las secundarias aparecen luego de algún otro proceso patológico. Las primarias pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales no van a venir con necrosis. Necrosis es la muerte de tejido. Y en estas primarias superficiales podemos ver al impétigo, a la erisipela, celulitis, intértrigo, foliculitis y forúnculos. Ahora, las infecciones profundas, estas sí van a venir acompañadas con necrosis, es decir, en estas sí habrá muerte del tejido. Vamos a encontrar la miositis, fascitis necrosante, que puede ser tipo 1, polimicrobiana, o tipo 2, monomicrobiana, y la mionecrosis, que puede ser causada por Clostridiums o también no puede ser causada por estas y puede venir de otras etiologías. Luego, las infecciones secundarias van a tener como la primera lesión mordeduras, infecciones de heridas quirúrgicas, infección del pie diabético y también pueden ser causadas por infección de úlceras por presión. Esto cuando el paciente está recostado por mucho tiempo, ¿no? Ahora, aquí tenemos este cuadro que es el primer cuadro que tiene para rellenar en este tema, que nos habla de microorganismos que forman parte de la flora normal de la piel. Tenemos al Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, algunas corinebacterias, algunas cándidas. Acuérdense, SPP significa especies. Luego tenemos a microorganismos productores de infecciones de piel y partes blandas. Aquí ya tenemos una lista de las infecciones, de los nombres de las infecciones, y tenemos que rellenar con cuáles son los agentes etiológicos. La erisipela es causada por el Streptococcus pyogenes. El impétigo puede ser causado por el mismo Streptococcus pyogenes o también por un Staphylococcus aureus. Los abscesos o forúnculos son causados también por el Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Las quemaduras las vamos a tener a causa de la Pseudomonas aeruginosa. El síndrome de la piel escaldada es específico del Staphylococcus aureus. Luego la gangrena o gangrena gaseosa, podemos nombrar el Clostridium perfringens tipo A. Luego el sarampión, esta va a ser causada por el virus del sarampión. Este tema lo van a ver más adelante en el año. Y la foliculitis, causada también por el Staphylococcus aureus. Es su infección más benigna, acuérdense. Ahora, ¿qué criterios de diagnóstico usamos con estas infecciones de piel y partes blandas? En lo clínico tenemos que delimitar la profundidad y la extensión de la lesión y también ver si es que existe o no presencia de necrosis. Cuando decimos delimitar la profundidad es que tenemos que saber si es que esta infección solamente está afectando a la piel en sus distintas capas, la epidermis, la dermis,
si también está afectando al tejido celular subcutáneo, si es que llega a la fascia profunda o si llega inclusive al músculo. Tenemos que ver hasta dónde está nuestra lesión. Luego, en los factores epidemiológicos, tenemos que observar si es que hubo estancia anterior en centro hospitalario, si es que hubo enfermedad de base, qué tratamientos ha recibido, porque también estas infecciones de piel pueden venir, por ejemplo, por infecciones por heridas quirúrgicas. Cuando hablamos de enfermedades de base, por ejemplo, ya habíamos hablado del pie diabético y demás. Ahora, en lo microbiológico o laboratorial, entendemos que hay que tomar una muestra de la zona representativa en cantidad adecuada, evitando la contaminación con la flora comensal y antes de administrar el tratamiento antibiótico. ¿Qué es lo que se realiza? Se puede hacer una aspiración con aguja y jeringa, esto cuando nuestra infección tiene algún contenido líquido. Puede ser una biopsia también, o también puede hacerse un hisopado en lo que son las heridas abiertas. Si es que alguno no sabe, la biopsia es la toma de una porción del tejido afectado. Vamos a sacar un pedacito de piel, por ejemplo, para llevarlo y estudiarlo en el laboratorio. Ahora vamos con los casos clínicos. ¿Qué nos dice el caso clínico número 1? Paciente adulta mayor, es ancianita, ingresa a emergencia por presentar cuadro clínico de 24 horas de evolución, caracterizado por aparición de edema, eritema y calor a nivel del extremo distal de pierna derecha, es decir, más o menos en lo que vendría a ser arribita del tobillo, más o menos. Presenta edema sin fobia en pierna. Hay una clara línea de separación entre el tejido afectado y el sano, margen elevado, piel con aspecto de piel de naranja, fiebre, escalofríos, adenopatía regional. Presenta antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2. El paciente refiere haber tenido un traumatismo algunos días antes. En el hemograma presenta leucocitosis de 14.800 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Acuérdense, lo normal de leucocitos en sangre tiene que ser de 5.000 a 10.000. Luego, si es que hay más de 10.000, ya estamos hablando de una leucocitosis. Si hay menos de 5.000, es una leucopenia. Ahora, en lo que viene a ser la clínica, ya al inicio de la clase habíamos dicho, ¿no?, que los hallazgos de edema, eritema y calor en la zona, acompañados de síntomas y signos sistémicos, son claves para identificar esta clase de infecciones, ¿cierto? Así que aquí estamos hablando de que nuestra paciente presenta edema, eritema, calor a nivel del extremo distal de la pierna derecha. Estos son signos regionales, son locales. Hay un edema sin fobia. Cuando tenemos un edema sin fobia, podemos estar hablando de que es un edema causado por inflamación. En cambio, si es que en este edema hay fobia, estaríamos hablando de un edema de otra etiología, por ejemplo, un edema causado por una insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de la fobia, es esta abolladura, este huequito que va a quedar cuando nosotros apretamos este edema, esta región abultada. Si es que no queda registro de la marca, si es que no queda ahí abollado, es un edema sin fobia. Si es que existe fobia, si es que queda ahí la marca, queda ahí hundidito, va a ser un edema con fobia. Ahora, este es un edema sin fobia, así que podemos pensar en que sí es por un proceso inflamatorio, digamos. Hay un margen elevado entre esta lesión, entre esta parte afectada y el resto de la pierna que no tiene nada. Dice que hay piel con aspecto de piel de naranja, o sea, debe estar así medio rugoso. Hay fiebre, esto ya es un signo sistémico. Hay escalofríos sistémicos y adenopatías. Ya saben, las adenopatías es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Ahora,
En los datos de laboratorio nos habían indicado de que la paciente tenía leucocitosis, así que ya con eso igual vemos infección. Y la toma de muestra en este caso, ¿cómo lo haríamos? ¿Por aspiración o por hisopado? Como no nos habla de ninguna clase de secreción de las heridas o algo así, tenemos entendido de que es una herida, de que es una lesión con contenido sólido. Así que en este caso realizaríamos un hisopado, ¿cierto? Ahora, en los datos epidemiológicos, ¿qué podemos pensar? Esta paciente había tenido un traumatismo días atrás, ¿sí? Es un cuadro que solamente tiene 24 horas de antigüedad, así que es un cuadro agudo. La paciente, como enfermedades de base, está presentando hipertensión, está presentando diabetes. Acuérdense, las enfermedades de base son grandes factores predisponentes a distintas infecciones u otras patologías. Luego también es una paciente ya mayor, también la edad, ¿no? Habíamos hablado de que en lo que se refiere a factores del huésped, lo que es el estado del sistema inmune también juega un rol bastante importante en lo que son las infecciones, ya que si es que el paciente es comprometido, eh, su sistema inmune no va a estar en su mejor momento para combatir a las bacterias. Y como estamos hablando de una paciente mayor, estamos hablando de lo que son los extremos de la vida, es decir, niños pequeños y ancianos. Estos son personas fisiológicamente inmunocomprometidas. Ahora, aquí diagnóstico presuntivo. Erisipela. ¿Por qué pensamos en una erisipela? La erisipela es una infección cutánea localizada que es causada por acción directa del Streptococcus pyogenes. En la erisipela lo que se presenta es dolor local, inflamación, es decir, hay eritema, calor, hay tumor. En este caso, tumor, cuando hablamos de tumor en la inflamación, es por el edema, es la hinchazón. Y también hay signos sistémicos. En este caso clínico, nuestra paciente está con todos estos. Y la erisipela también, acuérdense que se caracteriza porque hay una piel elevada y que está eritematosa. Y es así como se nos está describiendo a esta paciente, que hay un margen elevado de la piel y hay eritema. Así que por esto mismo pensamos de que es una erisipela. Aparte de que en lo que fue el traumatismo pudo haber entrado en contacto con la bacteria y demás. Agente etiológico, Streptococcus pyogenes, y puerta de entrada cutánea debido al traumatismo. Ahora en el diagnóstico final, confirmando todos estos datos de por qué pensamos de que esa es nuestra infección, vendría a ser una erisipela streptocócica. ¿En qué lugares del organismo humano se localizan estas lesiones? La erisipela tiende a darse en lo que son los miembros inferiores y la cara o rostro. El diagnóstico es generalmente clínico y aquí tenemos un pequeño glosario en el que nos pide que investiguemos qué es la piel eritematosa. La piel eritematosa es una piel enrojecida. El segundo término que nos busca es que es una zona indurada. Una zona indurada es una región de la piel que se vuelve dura y que es resistente al tacto. Creo que esto se explica por sí mismo. Y bueno, por último, el edema sin fobia. Es un edema en el que al hacer presión no quedará marca de abolladura. En cambio, un edema con fobia sí quedará marca de abolladura, pero esta tiene otra clase de etiología. Viene a ser por problemas crónicos, por enfermedades crónicas degenerativas. Vamos a nuestro segundo caso clínico. En este caso nos está hablando de un paciente varón diabético. Ojo, diabético es una enfermedad de base, de 55 años que acude a emergencia presentando dolor y edema en pie derecho, presentando piel pálida. Al palpar el lugar se siente crepitación, ojo, tiene 39 grados centígrados de temperatura corporal, es decir, está con fiebre y vómitos. Refiere que días atrás sufrió un traumatismo
en la zona. A las pocas horas la piel se torna de color marrón, apareciendo ampollas con secreción fétida. Además, el paciente presenta taquicardia y ansiedad extrema. Se solicita análisis bacteriológico. El laboratorio reporta Bacillus gram positivo. El paciente se deteriora rápidamente y entra en hipotensión, estupor, insuficiencia renal y fallece. Ahora, en lo que se refiere a la clínica, nos pide primero que pongamos signos y síntomas iniciales. Entonces, aquí vamos a poner cómo es que llegó el paciente al hospital. El paciente llegó con dolor, con edema en pie derecho, piel pálida. Al palpar el lugar hay crepitación, hay 39 grados de temperatura, pueden también poner fiebre y hay vómitos. Y en los signos y síntomas posteriores, es decir, ya cuando el paciente entró a internación, vamos a mencionar que hay piel que se torna de color marrón, hay ampollas con secreción fétida, hay taquicardia y hay ansiedad extrema. El laboratorio nos había arrojado que en la tinción de Gram se observaban Bacillus gram positivos y la bacteria probable en la que podemos estar pensando, una bacteria que sea un Bacillus gram positivo, que sea piógeno, entonces podemos estar pensando en un Clostridium perfringens, ¿cierto? Ahora, en los datos epidemiológicos, en los factores predisponentes, primero que nada está el tema del traumatismo en la zona, eso es muy importante. Y luego está el tema de diabetes. Acuérdense, las personas diabéticas también tienen problemas en lo que es la recuperación de heridas y de esta clase de traumatismos porque no tienden a tener una buena irrigación, sobre todo en lo que son las partes distales del cuerpo. Así que ya es una persona mayor, tiene diabetes, tuvo un traumatismo, es muy probable que en este accidente haya entrado en contacto con alguna bacteria. Y bueno, ya vemos aquí cuál es su cuadro con el que llega al hospital. Entonces, el diagnóstico que damos viene a ser una gangrena gaseosa. ¿Por qué? Acuérdense que la gangrena gaseosa es causada por el Clostridium perfringens tipo A, es causada por la toxina alfa de esta bacteria y en la gangrena gaseosa lo que ocurre es que hay una destrucción de células sanguíneas, de células endoteliales y de membrana de las células musculares. Esto va a causar un gran daño tanto en músculos, hay edema, hay necrosis, inclusive por eso el nombre, gangrena gaseosa. Este cuadro es un cuadro que avanza en horas, en cuestión de horas e inclusive en minutos. Puede cambiar sumamente cómo se encuentra el paciente, su situación. Y lo que se observa alrededor de la herida, del lugar donde hubo el traumatismo, el accidente, es que hay edema, el paciente va a presentar alrededor de va a presentar alrededor de esta zona lo que es palidez, que luego va a ir evolucionando esta lesión con lo que es necrosis, por ejemplo, llega a haber una gran toxicidad sistémica, ya comienzan a ver lo que son los signos como taquicardia, fiebre, ansiedad, y estas lesiones que aparecen van a presentar un exudado marrón, van a ser un exudado cero sanguinolento, es decir, con un poquito de sangre. Y el periodo de incubación de esta infección va a ser de alrededor de 1 a 4 días más o menos. Y este paciente nos había dicho de que el traumatismo lo había sufrido hace unos días atrás. Así que el tiempo de incubación da bien, es un Bacillus gram positivo, nos habla de que hay edema, hay dolor, hay palidez, fiebre en esta región y luego evoluciona la herida, evoluciona la infección y la piel se torna en la
la región del traumatismo se torna color marrón, esto ya nos da un indicio de que podría estar, ¿no?, ya lo que es el proceso de necrosis, y las ampollas tienen esta secreción fétida, serosanguinolenta, y nos habla de que al final el paciente se deterioró totalmente y va a entrar en hipotensión, estupor, insuficiencia renal y va a fallecer. Esto se vendría a dar por lo que yo supongo habría sido un shock séptico, y esto por una mala respuesta del sistema inmunitario hacia la infección. Bueno, además de que es una infección sumamente tóxica, así que bastante complicado de manejar. Una infección muy fuerte que además avanza rapidísimo. Entonces, por eso el diagnóstico que pusimos es gangrena gaseosa, y agente etiológico ya habíamos dicho varias veces que es causada por el Clostridium perfringens tipo A. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? En el tratamiento para esta clase de infección tenemos que dar no solamente el tratamiento antibiótico, que lo estaríamos tratando con lo que viene a ser penicilina, sino que también hay que dar lo que es la seroterapia, en este caso la antitoxina. También hay que darle oxígeno. ¿Por qué? Porque los Clostridium, no nos olvidemos, son anaerobios, y además que en parte del tema de la necrosis es por el tema de la irrigación y todas esas cosas. Y por último, también parte del tratamiento está lo que son las intervenciones quirúrgicas, en la que se tendrá que extirpar todos los tejidos afectados, que esto vendría a ser una amputación, ¿cierto? Ahora veamos el glosario que tenemos de este caso. Crepitación. ¿Qué es la crepitación? Va a ser el sonido que ocurre cuando hay contacto de huesos entre sí. Más o menos a eso se refiere. Luego la taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. El estupor será un estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Esto se da porque cuando un paciente entra en shock, eh, va, va a estar con hipotensión. A ver, primero, la hipotensión va a ser la disminución de la presión arterial por debajo del grado normal. Entonces, cuando el paciente entra en shock, va a estar con hipotensión. A sus tejidos, en todo el cuerpo, le va a estar llegando un flujo menor de sangre. Y como le está llegando un flujo menor de sangre, no va a estar funcionando correctamente lo que son sus células. Cuando esto sucede en el cerebro, porque el paciente, normalmente nuestro cuerpo va a tratar de compensar lo que es la hipotensión, y los últimos en que reciben menos cantidad de sangre a la que deberían estar recibiendo son el corazón y el cerebro, porque sin esos dos es como que no sirve nada. Pero hay un momento en el que la persona ya no puede compensar esta falta de sangre, así que el cerebro también comienza a recibir menor flujo sanguíneo. Y es aquí cuando comienzan a aparecer las alteraciones neurológicas, porque nuestras neuronas no están recibiendo los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Así que va a entrar en un estado de inconsciencia parcial. Es por eso también que vemos que el paciente había llegado no solamente con taquicardia, que taquicardia, ojo, también es un signo de que ya estaba entrando en shock y estaba tratando de compensar, sino que la ansiedad extrema también es parte de lo que es un cuadro clínico de shock, en este caso shock séptico, es decir, por una mala respuesta a la infección. Es como una amplificación de lo que debería ser la respuesta correcta.
Ahora, en nuestro informe que habríamos recibido del laboratorio, ¿no?, sobre este paciente, ¿cuál fue la muestra que enviamos? Fue la secreción seromática de las ampollas, y en el examen directo vemos 50 leucocitos por campo, es decir, una infección impresionante. Hay células epiteliales escasas, es decir, la muestra no fue contaminada. Acuérdense, en los criterios de diagnósticos microbiológicos se pedía que la muestra no debía ser contaminada con lo que era la flora normal de la piel. Eritrocitos regular, bueno. La tinción de Gram se identificó Bacillus Gram. Ahí dice negativos, es positivo. Corríjanlo, es positivo. La bacteria aislada es un Clostridium perfringens tipo A. El antibiograma nos muestra de que la bacteria es sensible al cloranfenicol, a la ciprofloxacina, gentamicina y clindamicina, y resistente a la tetraciclina y la penicilina. Okay. Quizás el tratamiento usual que se da a los casos de Clostridium es la penicilina, pero bueno, aquí ya nos había arrojado de que era de que era resistente a las penicilinas. En este caso, nosotros lo normal es que recurramos a un macrólido. La interpretación es que el cuadro clínico, en este caso la gangrena gaseosa, va a ser causada por Clostridium perfringens y es sensible a cloranfenicol, ciprofloxacina, etc. Ahora, en las características que presenta la bacteria de acuerdo a sus requerimientos de oxígeno, esta es una bacteria anaerobia. ¿Cuál es su factor de virulencia de esta bacteria, del Clostridium perfringens? Más que todo son sus toxinas. Posee 17 factores de virulencia como tal. Las principales son sus toxinas. Tiene alrededor de 12 histotoxinas, son enterotoxinas. También produce algunas enzimas como la hemolicina, de eso me acuerdo. Y también tiene ¿cuántas van? 12, un factor metabólico. Sí. ¿Qué otras infecciones son producidas por esta bacteria? Además de la gangrena gaseosa, vamos a tener que esta bacteria produce lo que son las toxinfecciones alimentarias y la enteritis necrotizante. De acuerdo al lugar de infección que produce esta bacteria, se considera que es una bacteria histotóxica, es enterotóxica y también es piógena. Cuando hablamos de piógenos, estamos hablando de procesos supurativos. No es neurotóxica. Los Clostridium que son neurotóxicos, es decir, que llegan a afectar el sistema nervioso, vienen a ser el Clostridium tetani, que causa esa rigidez en todo el cuerpo, y el Clostridium botulinum, que va a causar también una parálisis, pero en el caso del botulinum es una parálisis flácida. En cambio, el perfringens no llega a afectar a nivel neurológico. ¿Cuál es el hábitat principal de esta bacteria? Lo que viene a ser el suelo, la tierra. En el organismo humano, estas bacterias, lo que son los Clostridium, forma parte de lo que es la flora normal del intestino. Ahora, el caso clínico 3, tenemos que es un paciente varón de 23 años, es joven, que acude a consulta por presentar una zona edematosa, eritematosa y dolorosa en el cuello, sensible a la palpación, es fluctuante e indurada, de más o menos 2 centímetros de diámetro, es grande, ¿no? El médico realiza una incisión y recolecta material purulento que envía al laboratorio para estudio bacteriológico. El laboratorio informa que la tinción de Gram se observan cocos Gram positivos en racimo. Completa el siguiente cuadro. Entonces, en la clínica tenemos que es una zona edematosa, eritematosa, sensible a la palpación, fluctuante e indurada. El laboratorio ya nos había dicho de que eran cocos Gram positivos. ¿Y cuál es la bacteria aislada? Si es que son cocos Gram positivos y están organizados en racimo, son Staphylococcus, y si causa lesiones en la piel y en lo que son partes blandas, etc.,
va a ser un Staphylococcus aureus, porque Epidermidis y Saprophyticus no causan esta clase de cuadros. Ahora, el diagnóstico puede ser una forunculosis, que este es un cuadro muy similar a la foliculitis, porque de igual manera afecta a los folículos pilosos. Pero la diferencia con la foliculitis es que, siendo que la foliculitis solamente afecta a lo que es la raíz del folículo, por así decirlo, o sea, es una lesión pequeña, que igualmente va a estar llena de pus, pero va a ser pequeño. Ahora, en el caso de un forúnculo, va a ser una lesión mucho mayor, va a ser más grande. Y como aquí nos está hablando de que es una superficie, una lesión con una superficie de más de 2 centímetros, ya podemos estar pensando de que es algo grande, que ya podamos verlo y no solamente sean esos puntitos de pus que pueden llegar a aparecer, que son esencialmente benignos en la mayoría de los casos. Ahora, esto, sumado a de que dice que el médico realiza una incisión y recolecta material purulento, entonces sí podemos estar pensando de que es un forúnculo, de que es un absceso cerrado, puede ser abierto, no sé. Y es por eso de que ponemos diagnóstico forunculosis. Y el tratamiento en estos casos, primero tiene que haber un drenaje del absceso y luego un tratamiento antibiótico con eritromicina, roxitromicina, que son macrólidos. Pueden, no se aplican penicilina acá porque ustedes saben, el Staphylococcus aureus produce penicilinasas, así que no tendrían efecto. Veamos qué nos pregunta el cuestionario. ¿Qué especies del género Staphylococcus usted conoce? En teoría, cuando avanzaron con la doctora, vieron que los tres principales que hay y que son causantes de enfermedades humanas van a ser, como número 1, el Staphylococcus aureus, 2, Staphylococcus epidermidis y 3, Staphylococcus saprophyticus. Luego, ¿qué morfología y tinción presenta esta bacteria? Los Staphylococcus son cocos gram positivos. ¿En qué lugar del organismo humano se encuentra esta bacteria como flora normal? El Staphylococcus aureus, porque es ese del que estamos hablando, ya que es el que causó la infección en el caso clínico 3, es parte de la flora normal de la piel, sobre todo en lo que son los pliegues húmedos como las axilas o la región inguinal. También se encuentra en las fosas nasales. En el 30% de los adultos se encuentra permanentemente en las fosas nasales. Ahora, en un 50% vendría a ser una flora transitoria y solamente el 20% de los adultos no está infectado con el Staphylococcus aureus en las fosas nasales. Luego también el Staphylococcus aureus puede estar presente en lo que es la flora intestinal. Cite otras dos infecciones producidas por Staphylococcus aureus a nivel de piel y tejidos blandos. Puede ser el impétigo, la celulitis, puede ser también una foliculitis, por ejemplo. ¿Qué infección grave produce el Staphylococcus aureus cuando se produce una infección secundaria al área del triángulo de la muerte? El triángulo de la muerte, acuérdense de todos esos dibujitos que hicieron en Anato, en el rostro, que englobaba la nariz y un poquito de la frente y así. Es la tromboflebitis del seno cavernoso. Acuérdense, repasen todas lo que son las infecciones del Staphylococcus aureus, las específicas, las inespecíficas, supurativas, no supurativas, todas. Y cuando vayan a estudiar para los exámenes de la doctora, siempre revisen los cuestionarios de la guía, porque en estas cosas también los puede evaluar la doctora, no hay excusa, porque ustedes lo avanzaron, ustedes realizaron su guía por su cuenta, investigaron aparte, así que les pregunto. Cita tres tipos de infecciones producidas por toxina de Staphylococcus aureus. Tenemos el síndrome de piel escaldada causado por la toxina exfoliativa, la intoxicación alimentaria causada por su enterotoxina y el síndrome del shock tóxico causado por la toxina 1 del Staphylococcus aureus.
¿Por qué las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina? Esto ya lo habíamos dicho. Es porque el Staphylococcus aureus produce esta enzima llamada penicilinasa y estas son capaces de hidrolizar el anillo beta-lactámico de lo que son las penicilinas y demás. Y si son resistentes a la penicilina, ¿cuál sería la opción de tratamiento? Podemos usar macrólidos, podemos usar penicilinas semisintéticas, cefalosporinas, quinolonas. Podemos usar también eh, sí, eso, principalmente eso. No vamos a nada radical. Quizás alguna aminopenicilina. Eh, ¿Qué significa cepas MRSA? MRSA es una sigla en inglés, significa Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, o en español son las cepas SARM, son lo mismo, que son Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, es lo mismo, la diferencia es el idioma. Luego, ya estamos por casi terminar, tenemos que un cuadrito nos dice investigue qué significa Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Son cepas de Staphylococcus aureus que han desarrollado resistencia adquirida hacia la meticilina. La meticilina es una penicilina semisintética. Y este, ya con los años no solamente es resistente a la meticilina, sino es resistente a todas las penicilinas semisintéticas. También han ido desarrollando resistencias contra otros beta-lactámicos más fuertes, como ser las cefalosporinas de tercera, cuarta generación. Este, Estas cepas MRSA eh, pueden causar infecciones tanto comunitarias como nosocomiales, es decir, en los hospitales. Las infecciones de nuestro medio comunitarias tienden a ser de la piel y de partes blandas, o sea, lo que vimos en este tema de hoy día. También algunas neumonías en pacientes que estén con factores de riesgo, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con vicios y demás, con adicciones. Eh, pero en el ambiente hospitalario, en lo que son las infecciones nosocomiales, ahí ya tienden a causar mayores problemas. Ahí causan lo que vienen a ser infecciones de heridas quirúrgicas, también causan neumonías, causan bacteremias, causan sepsis, pueden llegar a la muerte. Son infecciones bien complicaditas de tratar porque estas cepas están evolucionando. Mientras pasa el tiempo cada vez se vuelven más agresivas y más resistentes a los antibióticos. Y como en los ambientes hospitalarios están en contacto fijo con antimicrobianos, entonces es mucho más fácil que aprendan a combatirlos. En lugar, la, en lugar en su lugar las cepas que están en la comunidad no son un poco más, mm, como en palabras vulgares, son más burritas, así que es como que son más susceptibles a los antibióticos. Y bueno, este es nuestro último cuadrito, dice qué significa cepas visa. Una cepa visa es una cepa Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus, es decir, son cepas de Staphylococcus aureus que han desarrollado resistencia intermedia a la vancomicina. Cuando hablamos de una resistencia intermedia, estamos diciendo de que parcialmente siguen siendo susceptibles contra la vancomicina en este caso, es decir, puede que haga efecto, puede que no. Luego existen también cepas GISA. ¿Qué son las cepas GISA? Glycopeptide Intermediate Staphylococcus aureus, es decir, son cepas de Staphylococcus aureus que han desarrollado resistencia intermedia a los glicopéptidos. Los glicopéptidos, acuérdense, son vancomicina y teicoplamina, es decir, estas cepas GISA ya son resistentes a esos dos más, no solamente a la vancomicina. Ahora, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la vancomicina era el fármaco, entre comillas, coronita de oro para tratar infecciones por MRSA. Ese es el problema, que cuando teníamos esta clase de infecciones, lo primero que se nos ocurría, aparte
de qué sé yo, cefalosporinas, digamos. Venían a ser la vancomicina. Teníamos esta seguridad de que si eh, tratábamos al paciente con vancomicina, se iba a recuperar, la infección iba a estar mitigada y bueno, ya todos felices. Pero como ha pasado el tiempo y estas bacterias han aprendido a combatir nuevos antibióticos, mm, ya les dije, se vuelve más agresiva. Este, ahora tenemos este nuevo problema de que nuestro fármaco, que era el ideal, el que sí o sí iba y la destruía, ahora puede que no le haga nada y ya nos pone en una situación bastante delicada de qué es lo que se viene. Estas infecciones se hacen cada vez más agresivas, no las podemos tratar, así que ¿qué es lo que nos queda? Nada, no, es rezar, qué sé yo, ya es. Podríamos recurrir a una cefalosporina de quinta, puede ser, pero no. ¿Qué pasa si es que estas cepas evolucionen y también se vuelven resistentes a la cefalosporina? Para nuestra suerte, actualmente se están desarrollando nuevos antibióticos que dicen ser mucho menos tóxicos que los que hay ahorita a la venta y bueno, esperemos que esto sea cierto. No hay nada hasta ahora seguro, todavía están en clinical trials, así que hay que esperar, pero por lo menos vamos a tener antibióticos para un par de décadas más. Sin embargo, eso también es una problemática, porque de aquí a un par de décadas más, ¿quiénes van a ser los que estén tratando estas infecciones por bacterias que sean prácticamente invencibles? Obvio, nosotros, así que es un problema para nosotros. Pero ya estuvo, ni modo, hay que esperar, ¿no? Jaja. Bueno, esa fue la clase, chicos. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me la pueden hacer a mí por privado, pueden hacerla en el grupo, no hay ningún problema. Eh, Mucho mejor si es que la hacen en el grupo porque quizás hay algún otro compañero que eso no le haya quedado claro y bueno, y no quiera preguntar, no sé. Sé que algunas veces uno puede ser tímido, cuestión de preguntar, de quedar como que no sabe, pero no pasa nada, la verdad no. Es- Estamos aprendiendo todos, todos. Así que pueden preguntar lo que quieran, no solamente con bacterias, sino para las otras materias, igual si puedo ayudarlos de alguna manera, voy a hacerlo. Ya saben, tienen que presentar su guía la próxima semana, preferiblemente ya con lapicero. La guía tienen que hacerla. A ver, ¿cómo les explico? Eh, Normalmente, si es que estuviéramos en clases, ustedes a esta clase de infecciones de la piel ya vendrían con la guía hecha con lápiz desde casa. Y ya en clases, si es que tienen algún error, la corregiríamos, ¿entienden? Y ya ustedes cuando vuelven a sus casas le pasarían el lapicero y para la siguiente semana, que el siguiente tema va a ser meningitis, ustedes ya vendrían con la guía con el cuestionario de infecciones de la piel hecho con lapicero y con meningitis hecho con lápiz. Ahora, cuando ustedes me lo presentan, preferiblemente presentanlo con lapicero, eh, porque así es como si la estuvieran teniendo lista la guía, entre comillas, para presentársela a la doctora. La doctora es la que revisa las guías en una situación normal. La revisa todas las clases y ese es como su puntito de asistencia, por así decirlo. Así que ténganlo listo. No sé, es mucho mejor que lo tengan ahorita a que de un día para otro yo les diga, chicos, mañana la guía tienen que presentársela a la doctora y bueno, se queda flojera remarcarlo todo. Así que eso nomás. Eh, ya saben, cualquier cosa me hablen.